Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae este espacio para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas y maravillosas excusas para ser mejores ciudadanos y encontrar, razones para construir un país mejor. Con estas semillas, las semillas del criterio, que nosotros creemos están depositadas en los libros, en esos instrumentos mágicos y maravillosos, en esos barquitos de papel. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un cineasta, un productor audiovisual, un hombre que ha dedicado su vida a la cultura y que hoy sigue luchando incansablemente por hacer del Zulia un espacio destinado a la producción artístico y cultural. Me refiero al maestro Emiliano Farías, quien nos acompaña desde su hogar. Y nosotros aquí en Puerto de Libros, la librería en Puerto de Libros, librería de autor en el Teatro Baral. ¿Cómo está usted, maestro? Por favor, dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿no? Siempre a la orden para ver que podemos ser útiles en este impulso de la cultura, particularmente zuliana y en Venezuela. Emiliano Faría Castillos nació en Maracaibo un 26 de agosto del año 1958. Es sin duda una fecha proclive para hablar de la cultura democrática y de la búsqueda de razones para formar una mejor y más amable república. Háblenos un poco, maestro, de ese país, de ese momento en el que usted se reconoció venezolano. ¿En qué momento comenzó Emiliano Faría a darse cuenta de que era un niño venezolano? Sí, yo soy producto de la Venezuela, del esplendor de Venezuela, ¿no? Yo siempre digo que yo soy un habitante, un sobreviviente del país más bello del mundo, que en un momento ha desaparecido, ¿no? Pero Venezuela tenía un proyecto, por lo menos en la parte educativa, cuando yo estaba niño en los años 60, yo nací con la democracia en el año 58, a mediados de los años 60 yo era un alumno de primaria. Toda la vida estudié en colegios públicos. Por ejemplo, había un proyecto que era el de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que era la educación integral, donde, por ejemplo, yo compartía aulas con las hijas del gobernador del estado Zulia, Ismael Ordá, para aquel tiempo, en un colegio público en Andrés Eloy Blanco. Y cuando estuve en el liceo, bajo el mismo sistema de educación que creó el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, la educación integral, en el Udón Pérez. El Liceo Udón Pérez era el mejor liceo de Venezuela. Y también compartí aulas con los hijos del presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, la mejor educación era la educación pública cuando estudié, ¿no? Yo vengo de ese país tan bello, ¿no? Y sobre todo que había muchas posibilidades, uno podía soñar. O sea, en esa Venezuela tú podías soñar cualquier cosa que lo podías cumplir. Como por ejemplo el cine. El cine venezolano existe porque había unas condiciones donde muchos jóvenes soñamos con hacer películas igual que en otros países y lo pudimos lograr. No solamente lo logramos, sino que hicimos un instituto cinematográfico, hicimos una ley de cine, hubo mucha producción. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer cine en los años 90, cine de largometraje, nosotros hacíamos, el cine venezolano producía entre 14 y 16 largometrajes por año. Cosas que y se ahorita filmaban y se estrenaban. Aquello era... ¿Perdón? A mí me gustaría que habláramos de ese periodo de formación suya. Usted estudió con Arnaldo Limansky,
con Antonio Geraldi, con Román Chalbaud, con Diego Rizquez, con Armando Coll. Es decir, tuvo a los fundadores, a los maestros del cine venezolano, del cine contemporáneo venezolano, estas películas que ahora decimos, ¿cómo hicieron estas películas? Bueno, usted los tuvo como maestros. Háblenos de ese periodo de formación y de en qué momento usted decide que tiene que ir a buscar a esos maestros para convertirse en cineasta, para ser parte de este arte. Sí, yo llego al cine de largometraje en el año 1989. Ese año se vino a filmar en Maracaibo una película internacional que se llama Latino Bar, del director Paul Ledieu, un director mexicano de origen francés. Era una superproducción. Bueno, en Maracaibo esa película gastó más de $1 millón, que para el cine internacional era baratísimo, pero era muchísimo dinero, pero todavía sigue siendo. Una película, para que tengan una idea, actualmente una película latinoamericana en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, está por el orden de los $300,000. Un largometraje completo, o sea, del guión hasta el estreno. Esa película aquí, en gastos en Maracaibo, sin contar el elenco y la gente que vino de Europa, aquí se gastó $1 millón, aquí en Maracaibo. Esa película la filmamos en Santa Rosa de Agua. Yo entro como estudiante, la producción de la película fue a la Universidad del Zulia, estaba el rector Lombardi al frente de la universidad y fueron a pedir estudiantes para pasantes. Y bueno, yo estaba en el periodo de pasantía de comunicación social y fui uno de los seleccionados, ¿no? Bueno, me quedé en esa película, de esa película me fui para Caracas y seguí haciendo cine desde el año 89 hasta la fecha. Bueno, había posibilidades de hacer cine, gente muy maravillosa. Por ejemplo, en el caso de la formación como cineasta, como no había escuela de cine en Venezuela en los años 90, entonces los aprendices aprendíamos en el rodaje. Yo siempre estuve en la parte de producción. En el caso de Renato Limás, que es uno de los productores de cine más grandes que ha dado Latinoamérica, él es de origen argentino, pero bueno, fue productor de Román Chalbaud toda la vida. Y no solamente como asistente, sino su alumno. Él me daba en los descansos, en los días libres, yo sentaba conmigo como un maestro y libreta en mano. Bueno, y así aprendí, con los que toqué trabajar, aprendí, y también los cursos que hacía Fundacine, un grupo que estuve yo, Libor Cordido, mi esposa Siria Briceño. Creamos el primer instituto cinematográfico descentralizado de Venezuela, la Fundación para el Desarrollo Cinematográfico del Zulia, Fundacine. Y con esa fundación cada rato traíamos los mejores cineastas de Venezuela a dar cursos, talleres de cine, cursos que duraban 40 y tantas horas, como en lo que equivale una materia, un semestre, y tenían certificación de la Universidad del Zulia, del vicerrectorado académico, ¿no? Entonces, bueno, preparábamos esos talleres con los maestros y, por supuesto, yo los hacía. Y bueno, y las películas que tengo en mi haber, llevo 16 largometrajes. 16 largometrajes filmados, que son bastantes, ¿no? Para hacer en Venezuela. Claro. Y bueno, y voy con el otro, ¿no? Dime. Me interesa muchísimo explorar los motivos para crear Fundacine, ¿no? Ese espacio institucional. Porque hoy en día pareciese que lo institucional no está de moda, o que las instituciones son las grandes huérfanas de nuestro país. Existen las personalidades. Existen hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes que se han dedicado a explotar su personalidad, pero se olvidan de crear instituciones que los trasciendan y que una vez que no estemos, bueno, continúen. ¿Por qué desde la juventud dedicarse a la fundación de ese espacio? De la fundación de Fundacine, me estás preguntando, ¿verdad? Sí, correcto. De Fundacine. Sí, fíjate, Fundacine nace cuando en los años, Fundacine nace como un par de meses antes que naciera Elías Bermúdez, ¿no? En Venezuela comienza un periodo de descentralización muy grande que produjo el primer gobernador electo por el voto popular descentralizado, que fue Osvaldo Álvarez Paz. Osvaldo Álvarez Paz gana las elecciones, inmediatamente viene el golpe de Estado de noviembre de la Fuerza Aérea, que fue, por supuesto, en noviembre, y nosotros en ese interín, creo que Osvaldo empezó a gobernar en octubre, algo así,
y ya va, no recuerdo muy bien. El asunto fue que nosotros hicimos Fundación en el interín del golpe y la creamos el 9 de febrero de 1992 como producto de la descentralización que había a todo nivel. Hubo una invitación del Ministerio de la Cultura para proponer proyectos descentralizadores, entonces aprovechamos y llevamos la propuesta de crear un instituto cinematográfico en el estado Zulia, porque nos dimos cuenta que el cine venezolano en verdad era un cine caraqueño, que era hecho por caraqueños, la visión caraqueña de Venezuela en aquel tiempo era puro no, pero se hacía de temas de rancho, de pobreza, petares, malandro, era un mundo caraqueño, una visión caraqueña. Entonces nosotros decíamos que teníamos historias que contar también venezolanas, pero de otro punto de vista, de otras cosas. O sea, otras cosas. La cultura zuliana tiene el tiempo con mucha fuerza. Fue un proyecto pionero de mucho éxito que transcurrió 17 años de vida con mucho éxito. Te digo, fuimos una referencia a nivel nacional y fuimos muy felices. Hicimos muy felices a mucha gente. Ahí salió Yanilu Ojeda, salió Patricia Ortega, Luis Ernesto Betancourt, salió muchísima gente que sigue haciendo cine, Yonesco Troconi. Salieron de esos cursos, de los talleres, de los cortometrajes y de los largometrajes, que también llegamos a hacer con presupuesto propio. Largometrajes zulianos, por cierto. O sea, entonces, bueno, eso llegó... 30 años de Fundacine. Sí, Fundacine duró hasta el año 2008. Que llegó entonces lo que yo denomino, con el perdón de los escuchas, la micción cultura y la plataforma de cultura del gobierno nacional. Se instalaron en el Zulia con una gente muy mediocre, con criterios muy sesgados sobre la cultura, con un revanchismo, con un modelo cubano, de que tienes que ser, o estás en la revolución o te tienes que ir de Venezuela. Entonces, yo nunca me doblegué a eso, yo nunca creí en eso, y lo digo libremente, nunca creí en ese proyecto. Inclusive el mismo Farruco, el ministro de Cultura, nos llamó a una reunión en Caracas, donde nos pidió que teníamos que plegarnos a la creación del nuevo hombre socialista a través del cine y tal. Yo le dije, ministro, yo no sé hacer eso, yo sé hacer son películas, es más, yo no estoy aquí por eso. Entonces, como nos negamos, y no me arrepiento nunca de haberlo hecho, nos quitaron el presupuesto, lo dejaron en la calle, ese proyecto de 17 años lo tiraron a la basura y eso quedó allí, pero quedó con una buena experiencia y mucha gente, reconocimiento a nivel nacional, por supuesto, y muchos cineastas que salieron de Fundacine siguen haciendo cine en otros países, muchos de ellos, por supuesto, pero no perdimos el trabajo, ¿no? Ahora hay una nueva oportunidad, un nuevo planteamiento desde el Zulia, de no solamente retomar proyectos que fueron eliminados o soslayados, sino de adaptarnos a las nuevas realidades y, por supuesto, siempre con la misma visión de Fundacine, que era darle espacio e impulso a los jóvenes. Porque mira, el éxito de una sociedad está en la educación y en el apoyo a los jóvenes, al ímpetu de los jóvenes, a los proyectos de los jóvenes. Ese es el éxito y ahí se basó el éxito de Fundacine, de esa experiencia. Vamos a hacer una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta entrevista que estamos desarrollando con el cineasta Emiliano Faría aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Si ustedes quieren dejar sus comentarios, pueden hacerlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter
e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con la compañía de Emiliano Faría, cineasta venezolano, pero sobre todo un orgulloso zuliano. No podríamos decir de otro cineasta zuliano quizás con tanta trayectoria. Mira, su trayectoria en el cine nacional como productor de películas de largometraje es la siguiente. En el año 1990, Latino Bar, de Paul Leduc. En el año 1994, Tokio para Guaipoa, de Leonardo Enríquez. Florentino y el Diablo, también del 94, con Michael New. En el año 1995 trabaja en Rosa de Francia, de César Bolívar. A la medianoche y media. A la medianoche y media. De 1997, de Mariana Rondón. Baruno, La belleza de la selva, el 2001, de la poeta y cineasta también emérita Fuenmayor. En el año 2001, La vida es un bolero, de Milagros Rodríguez Galat. En el año 2005 trabaja en Borrador, de Jacobo Penso. En el año 2008, Catá Outa, Vivir, Morir, de Patricia Ortega. En el año 2010 trabaja en Último Cuerpo, de Carlos Malavé. Y en el documental largometraje Perijá, La última frontera, en el año 2013, de Carlos Auspurua. Bueno, esa es más o menos, digamos, el Malquerido. La presencia. Ahí te falta el Malquerido. Fue el productor de El Malquerido. Esa guionista de Felipe Pirela, de Diego Rísquez, quizá una de las últimas películas del maestro Diego Rísquez. Se me queda del tintero. Cuénteme, maestro, ¿qué se me queda de su recorrido? Bueno, fíjate, lo que te hablaba de los valores del Zulia, ¿no? Nosotros descubrimos que Felipe Pirela, Diego y yo, ¿no? Que Felipe Pirela reunía las características de un protagonista de cine, ¿no? Un muchacho que nace de la nada, por su talento propio llega a ser el mejor del mundo y muere joven trágicamente. Bueno, entonces tomamos la historia que escribió Eduardo Fernández, que la publicó Panorama, y a partir de allí yo escribí el guión de la película, hice la producción, el proyecto, conseguí la plata para filmarla, el proyecto para conseguir el financiamiento. La filmamos en Caracas y aquí una parte aquí en Zulia también. Y esa experiencia quedó muy bonita porque se descubre que merecen ser llevados al cine, ¿no? A la gran pantalla. En este momento estoy trabajando el proyecto de Betulio González. Que Betulio González, mucha gente no lo conoce. Inclusive ayer tuve una entrevista con un actor que va a formar parte del elenco. Muchacho joven, bueno, tiene 32 años. Y maracucho. Y no sabe quién es Betulio González. No sabía. Ni idea, pues. Entonces, bueno, Betulio González, para el que no lo conoce, es un boxeador zuliano que alcanzó una hazaña trágica, ¿no? La vida de Betulio González tiene ese elemento trágico. No es trágico. Supera que es una película de un héroe, de un ganador. Betulio toda la vida ha ganado. Mira, Betulio González tiene una hazaña encima, que es la proeza que destacamos en la película. Él fue, solamente en la historia del boxeo, 3 boxeadores han ganado la corona mundial en el mismo peso 3 veces. Porque los boxeadores aumentan de peso, cambian de categoría, vuelven a ganar, pero en otra categoría. El caso de Betulio González lo hizo 3 veces en el peso mosca. Solamente hay 3 boxeadores. En los años 20, los anteriores son norteamericanos. Uno lo hizo en los años 20, el otro lo logró después de la Segunda Guerra Mundial. Y el último en hacerlo fue Betulio González en el año 1978.
ganó la tercera corona. Esa es la última, por supuesto, es la última escena de la película, cuando él consigue su tercera corona. Pero Betulio González es un personaje también, un héroe popular, viene de la nada, de la pobreza absoluta, muchacho que el papá lo deja abandonado con su mamá cuando tenía 10 años, era limpiabotas, vendía periódicos. Entonces, el único camino que le quedaba para llegar a algo era el boxeo. Y tomó ese camino muy joven, a los 12 años. Entonces, fíjate tú que, por lo menos, Betulio González nunca fue derribado a la lona. Yo no sé cuántos boxeadores existirán o habrán existido que nunca, desde que pisaron el cuadrilátero hasta que se retiraron, nadie lo derribó. Hay una fábula allí de que pega Betulio, cayó Betulio, que fue en ocasión de una visita que hizo un programa humorístico que conducía José, un humorista muy famoso aquí en Venezuela. Cuando Betulio entra al set del programa cómico como invitado, el cómico José lo empezó a boxear con él y Betulio le siguió la corriente. Entonces decía José, pega Betulio, pega Betulio. Entonces le pegó a Betulio por aquí. Betulio se tiró al piso, siguiendo la parodia, la payasada. Entonces cayó Betulio. Pega Betulio, cayó Betulio. Y quedó eso en el imaginario, que la gente cuando tú dices Betulio González, lo primero que se le viene en la cabeza, pega Betulio, cayó Betulio. Pero en verdad, Betulio nunca cayó, nunca. Nadie lo tumbó a la lona desde que pisó el ring a los 12 años de edad hasta que se retiró con 3 coronas mundiales encima. Nunca nadie lo derribó. ¿Va a dirigir? Entonces, bueno, y ¿cómo dice? ¿Va a dirigir esta película usted? El director de esta película es Carlos Caridad Montero, otro cineasta zuliano, maracucho. Un excelente cineasta que hizo el documental Maracaibo el lago. Wow, buenísimo. El de la chinita que acabas de publicar tú también. Hizo también Tres Bellezas en ficción, ¿no? Que es una temática de Venezuela. Y acaba de filmar otra película en este momento que la está en postproducción. Yo necesitaba un director maracucho, porque esta es una película maracucha. Entonces, no hay muchos directores maracuchos. Cuando lo llamé, por supuesto que le envié el guión y le encantó y estamos empezando el camino de empezar a echar a andar el carretón de este nuevo largometraje de cine venezolano, esta vez una historia zuliana de un personaje azul, Betulio González. Usted empezó a estudiar comunicación social y ya tenía claro que quería hacer cine, ¿o fue en la escuela de comunicación donde el cine lo arrobó? Sí, señor. Sí, chicos. Yo se lo agradezco a Ricardo Bor. Ricardo Bor era el director del departamento audiovisual de la cátedra de cine de la Universidad del Zulia. A él fue que buscaron para buscar esto, en búsqueda de estos muchachos estudiantes. Yo tenía una camioneta Picó. Yo estudiaba, tenía mi carro, una Picó Chevrolet. Y por supuesto que una película sin película y sin cámara y sin Picó no es película. Hace falta una camioneta todos los días. Entonces, bueno, yo tuve la suerte que me cogieron, te voy a decir la verdad, por la camioneta. Ahí me cogieron por la... ¿Tú tienes camioneta? Véngase para acá. Bueno, chicos, cuando yo llegué al primer día de filmación de esa película, en una película que tenía todos los artilugios cinematográficos. Bueno, el director de fotografía, José María Civil, venía de ganar el León de Oro en Venecia. La maquilladora Matilde, española, amiga íntima de Marlon Brando. Yo fui a buscar a Matilde al aeropuerto de La Chinita, que la enviaron de la isla de Tahití, de Marlon Brando y su esposa, en el avión privado de Marlon Brando, a Maracaibo para filmar esta. Yo fui a buscarla, vi el avión de Marlon Brando, que la trajo a Maracaibo. Había Gómez Cruz, un actor mexicano, Ernesto Gómez Cruz, que esa era su película número 100. Eso fue en el año 90. Bueno, o sea, el elenco era, y la gente, el personal, el foquista, era el foquista de Pedro Almodóvar. Entonces, cuando yo veo esa cantidad de gente, bueno, de Cuba, era una coproducción México, España, Cuba y Venezuela. Una coproducción internacional con todo. Yo llego al cine con una película con todos los reales, todo lo resolvíamos a punta de billetes. O sea, esa película sí es verdad que tenía mucho dinero. Mira, por ejemplo, te voy a echar un cuento. Necesitamos un barco. Había una escena donde el lago estaba tan contaminado que cuando metían las redes sacaban pulpo verde, ¿no? De la leña y tal, ¿no? Bueno, chicos, el barco lo compramos, le mandamos a poner una grúa para que sacara la red. Todo era, o sea, yo me quedé impresionado. Yo digo, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, hacer cine.
Y gracias a Dios ha sido así. A partir de ahí, bueno, aparte que el personal que vino a esa película que se filmó en Santa Rosa de Agua durante 2 meses, Santa Rosa de Agua aquí en Maracaibo, el personal que vino de cine venezolano eran los mejores. Entonces yo me hice amigo porque una confraternidad muy grande, 2 meses filmando, comiendo juntos, trabajando juntos durante 2 meses. Y se hace una camaradería. Entonces yo ahí entré al cine venezolano, por supuesto, de ahí salté a otra y a otra, hasta que, bueno, me quedé en el cine venezolano. O sea que hasta el día de hoy. Menos mal que tenía camioneta. Le cambió la vida tener camioneta. La camioneta me cambió la vida. Bueno, yo tenía, pues ese tiempo yo vivía con mi esposa, ya éramos novios, pues estudiamos juntos en la universidad, con Silvia Briceño, que es la subsecretaria de Estado del gabinete de Rosales ahorita. Entonces, la película, la primera, me reclutaron a las 4, sí, me reclutaron a las 4 de la tarde. Vente para acá con la camioneta. Y ese día empezaba a filmarse la película. La primera escena era nocturna, de tal manera que yo llegué a mi casa amaneciendo. Y no había celular, yo no tenía manera de decirle a Siria dónde estaba. Y cuando llegó al otro día, ya de día, Siria con una cara así. ¿Y dónde estabas tú? No, estaba filmando un largometraje, una película. ¿Cómo es eso? O sea, tuve que sentarme a explicarle, ¿no? Mira, vino una gente, bueno, me reclutaron. Entonces yo logré meterla a ella también como pasante en el equipo mío en producción. Entonces los dos teníamos camioneta. Y éramos asistentes de producción. Gracias a la camioneta esa entramos al cine, chicos. ¿Ah? Al principio seguro parecía un cuento chino. Eso de, no, estamos haciendo una película internacional. Mira, te voy a dar mira, en el Hotel del Lago teníamos 44 habitaciones alquiladas. 44 habitaciones alquiladas. Y la suite presidencial era la oficina de producción de la película. O sea, que ya era dinero, pero no había escatimación de nada. Todo era a punta de dinero. ¿Qué cosa? Porque a ellos les parecía muy barato. O sea, gastar más que $1 millón y en Europa hubieran gastado 3, 4. Vamos a hacer otra pausa, solamente de 2 minutos. Haremos los mensajes de Radio Fe y Alegría. Los que quieran enviarnos sus comentarios, hablarnos de sus experiencias. Si han visto alguna de estas películas en las que ha participado el maestro Emiliano Faría, por favor escríbanos sus comentarios al 0424-672-3597, diciéndonos de qué parte del país nos escuchan, con nuestras redes sociales @Librería Radio. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con un maestro del cine, con un hombre que imagino que cuando le dicen, no, eso no se puede hacer aquí, dice, ¿cómo que no se puede hacer? ¿Por qué no? Es el secreto de los creadores. También ha participado en varios cortometrajes como productor, guionista o productor ejecutivo. Estos cortometrajes son en el año 94 El Congo Mirador, que nos muestra el reflejo de un pueblo que ya casi no existe. Pregones Zulianos, también del 94, y tuvo una participación en Maracaibo Blue del año 2000. Todos estos del director Jacobo Penso. También participó en Holiday Inn en el 1999 de Nerio Araujo, Venezuela temática La Bola de San Benito del año 2003,
de Emérita Fuenmayor, San Benito de la Costa del año 2004 de René Portillo, Dar depende de ti del 2004 también de Juan Vicente Núñez. Esos son algunos cortometrajes, quizás algunos se queden por fuera. Y también hizo televisión. Bueno, tenemos varios programas de televisión en los que ha servido como productor y como parte fundamental de los equipos creativos. Y estos son el programa, un seriado de comedia llamado De Remate. Háblenos un poco de eso, de hacer comedia audiovisual, maestro. Sí, fíjate, yo todavía mantengo, es más, tengo un guión de comedia de largometraje. O sea que los zulianos somos conocidos porque hacemos reír a la gente. Nosotros hablamos y la gente se ríe. Es como cuando yo oigo hablar un andaluz, me da risa, como habla simplemente. Entonces, inclusive cuando uno sale de Maracaibo, pero habla como hablan ustedes, no hables así, habla como hablan ustedes. Entonces el zuliano es jocoso, es ocurrente. La primera característica que como nos ven afuera es que somos muy cómicos, o sea, se ríen mucho. Yo tengo una hija que vive en Argentina y todas las amigas que cuando hablo con las amigas de ella me dicen que se ríen mucho con mi hija, porque bueno, así somos nosotros. Entonces, Román Chalvo fue uno de los que me dijo, mira, ustedes deberían hacer comedia. Bueno, en aquel tiempo teníamos aquel proyecto de hacer cine del Zulia y que lo tenemos otra vez. Pero sí sería bueno que Venezuela recibiera comedias zulianas. O sea, aquí hay muchas cosas que la gente debería... La zulianidad tiene mucho componente humorístico, cómico, que eso la gente lo quiere ver. Entonces, cuando me decían los colegas cineastas, mira, una comedia zuliana, todo el mundo la va a ir a ver al cine. Entonces, bueno, siempre he tenido esa... No es que yo sea humorista, sino que yo sé que hay un potencial artístico en el Zulia que tiene que ver con el humor. Y así nos ven. Lo que pasa es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Nos ven afuera así. Vamos a hablar de los problemas del cine en Venezuela. Y ahí podemos quizás hacer una tesis. Pero yo siento que en algún momento, entre los años 80 y años 90, hubo una especie de época de oro. Es decir, podremos remontarnos a muchas cosas. Mira, Hugo. Una primera parte fundacional, pensemos en Margot Benacerrat y en la creación de la Cinemateca, eso en los años 60, 70. Sí. Eso tuvo un semillero, es decir, haber creado una Cinemateca Nacional, que la democracia se hubiese preocupado por recoger películas, por buscar cineastas, por formar gente, y tuvo un semillero que en los 70 bueno, le dio la voz a Román Chalvo y a otros grandes cineastas y se empezaron a producir literatura venezolana con un cine quizá de baja calidad técnica, pero con gran contenido y espíritu nacional. Pero en los 80 y en los 90, el cineasta venezolano empezó a mirar festivales, empezó a decir, tenemos que hacer un cine de calidad para poder competir. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria que haga 100 películas, sino que cada película que hagamos tiene que ser de gran factura. Y pienso en la señora Schneider, o pienso en producciones que en los 90 empezaron a mostrar no solamente el reflejo de la delincuencia, sino que se preocuparon por mostrar cosas maravillosas y salir del formato telenovelesco, que también era otro vejamen del cine venezolano. Es decir, ellos hacen cine como hacen telenovelas. Logramos superar todo eso. Sí. Hay un fenómeno que ocurrió en los años 90, los 80, 90, que en Venezuela Venezuela primero geográficamente tiene todavía muchas ventajas. Hay desiertos, selva, playas, montañas, nieve, tiene mucha geografía, ciudades, pueblos. Entonces el cine europeo empezó a fijarse en Venezuela. Los productores españoles, los productores italianos, los productores franceses. Yo no sé quién sería alguien, yo me imagino que algún venezolano se los trajo. No estoy enterado de quién fue. Lo cierto es que al llegar el primero, llegaron los demás. Entonces Venezuela se convirtió en una locación muy efectiva y económica para hacer cine. Y empezaron a llegar los europeos a hacer cine en Venezuela. Por supuesto, ellos traían las cabezas de los equipos, pero de ahí para abajo todos eran venezolanos.
Entonces los venezolanos empezamos a trabajar con los grandes maestros europeos del cine y empezamos a aprender, porque aquí no había una escuela de cine. O sea, yo llegué al cine por la camioneta, como acabo de decir, pero aquí no había una escuela de cine que yo voy a estudiar cine como ahorita que en la FEDA voy a estudiar cine. En aquel tiempo el cine se hacía rodando y era muy costoso y muy, si es posible, escaso. Pero entonces la inyección de cine europeo hizo que los venezolanos aprendiéramos a utilizar los últimos instrumentos técnicos del cine, trabajáramos con los grandes maestros, o sea, los venezolanos aprendimos a hacer cine, unido a una mística de trabajo que es natural del cineasta venezolano. Entonces empezamos a coger fama, que en Venezuela había una alta calidad de técnicos, había una gran mística y todo salía bien, ¿no? Las películas son muy frágiles y realmente cuando ocurre algo en el rodaje, una hecatombe que se parte una pierna el protagonista, qué sé yo. Aquí no pasaba nada. Entonces todo el que venía a filmar en Venezuela cumplía su pauta, quedaba todo chévere y las películas. Entonces eso fue lo que verdaderamente hizo que el cine venezolano se desarrollara. Pero en los 2000 ya sabemos lo que pasa políticamente. Comienza una manera de intervenir ideológicamente el cine. Pero bueno, sí. el chavismo, el gobierno actual, ha querido propagar que ellos han invertido en el cine. Y la verdad es que los hechos nos demuestran que cada año se producen menos películas, que cada año tenemos más débil una industria. ¿Cuál cree usted que fue la verdadera causa? Es decir, ¿en qué le podía molestar el cine a quienes estaban dirigiendo la cultura del país? Bueno, yo tengo la respuesta para eso, porque yo soy cineasta, que me enfrenté a ellos y sé qué es lo que había detrás de ellos porque me lo dijeron. Y voy a decir una infidencia ahorita por primera vez públicamente. Por ejemplo, aquí en Venezuela, el modelo cubano, o sea, el modelo del chavismo era un modelo cubano público, notorio, conocido, reconocible, que Chávez en sus promesas prometía ese modelo. La gente lo compró sin saber qué era eso. Ni siquiera se molestaban en meterse en YouTube a ver cómo era la vaina, sino, no, Cuba, vámonos para allá. El modelo cubano lleva el control social, lleva el control, la censura, el pensamiento único. Entonces, el gobierno respondía en la parte cultural a los tutores cubanos. Y los tutores cubanos decían que había que desmontar el cine norteamericano, que había que utilizar el cine en función de la formación del hombre socialista. Entonces, cónchale, que a ti te llame, yo soy artista y me llama el ministro para encomendarme la misión de crear el hombre socialista a través de las películas. 1. 2. Desmontar las películas norteamericanas. O sea que si sale Superman 2, entonces hay que desmontar Superman, porque es un engaño, es una cosa. Entonces se debió a una cosa tan irrazonable que empezó a dilapidarse el dinero. Por ejemplo, esa falsa creencia que si tú le das a un temón una cámara lo vas a hacer cineasta. Entonces empezaron a comprarse cámaras y equipos que iban a parar a Colombia. Los mismos equipos Vive TV, los equipos que empezaron a comprar muchísimo equipo. Y a cualquiera que tenía una cooperativa, una cosa comunista, chavista, le daban equipos, se los autorrobaban, los vendían, se botó mucha plata y donde había que poner el dinero o esos equipos que eran en las escuelas de cine, como la FEDA, como la EMA, las ahorcaron. De tal manera que independientemente si eso fue o no planificado o deliberado, fue un rotundo fracaso. Entonces tratar de convertir a Venezuela en un país socialista como Cuba, fracasó en todos los terrenos, incluyendo en el terreno cinematográfico. Nosotros fuimos víctimas de eso. Yo siempre me negué como yo nunca creí en eso. De hecho, ahí está, a los hechos me remito. Era un rotundo fracaso. Yo creo que el fracaso más grande de la historia de Latinoamérica ha sido el chavismo. El engaño más grande, la estafa más grande. Aquella cosa nunca fue real y terminó un inmenso desastre. Entonces, bueno, igualmente el cine, ¿no? Terminó un inmenso desastre. El CENAC no sirve para nada, no hay película. Inclusive, yo te voy por ejemplo, fíjate tú, nosotros hicimos la reforma de la ley de cine, ¿no?
en el año 2005. Hay un artículo que nosotros incluimos, que lo copiamos de la legislación española y mexicana, que dice que cualquier contribuyente al impuesto sobre la renta que haga donaciones o inversiones en cine, lo que invierta en el cine se te descuenta del impuesto. Por ejemplo, Pan California o Víveres de Cándido. Viene y te dan a ti $20,000 para ayudarte con tu película. Cuando van a pagar el impuesto sobre la renta, esos $20,000 están descontados completamente de lo que les toca. O sea, un financiamiento indirecto. Se aprobó en la plenaria en la Asamblea Nacional ese artículo, el artículo 57, que está grabado a micrófono, porque cuando uno habla en la Asamblea Nacional, no es porque no se oye, sino porque eso se está grabando. Todas las sesiones de Pérez Jiménez, de López Contreras, todo eso está grabado. Tú la puedes, está en los archivos nacionales. Entonces, el artículo, cuando se lee, se aprueba por la plenaria, pero cuando sale publicado en la Gaceta, sale distinto. Dice que no, que tú podrás colocar lo que invertiste en la película como gasto. Entonces, coche, para gastar en una película, compro un carro, con una repartidora, una rebanadora de jamón, otra cosa. Entonces, mataron el artículo. Nosotros increpamos a Farruco, al ministro Farruco Seto, ¿qué fue lo que pasó allí? Y él dijo, yo cambié el artículo, yo lo cambié. De la Asamblea Nacional a la imprenta, yo digo, mira, aquí hubo un delito, aquí se violó la ley. De la Asamblea Nacional a la imprenta se cambió el artículo 57. Yo lo cambié, lo dijo en privado. Esto nunca lo he contado yo, públicamente. Vaya. Cuando me preguntaban, ministro, ¿usted por qué cambió ese artículo? Digo el ministro, porque si yo dejo ese artículo vivo, cualquiera puede hacer cine en Venezuela sin el Estado. Esa fue la respuesta que nos dio. O sea, era un artículo que permitía que la gente pudiera hacer cine sin que el Estado tuviera que financiar la película, sino que tú mismo armabas tu estructura de financiamiento y conseguías tu dinero. Entonces, no, el cine tiene que depender del Estado. Y lo que queríamos nosotros era lo contrario, que no dependiera del petróleo, ni que si estamos en quiebra, sino que el cine siempre fuera sustentable. Entonces, cosas así explican. Dime. Una de las palabras que tengo más miedo y que dicen siempre los amigos de la boina roja es la palabra hegemonía. Y esa hegemonía comunicacional a la que debemos huir y conseguir espacio como Puerto de Libros que den la voz a las personas que quieren pensar diferente. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, maestro. 2 minutos y volvemos con nuestro último segmento. Pero las personas que quieran enviar su comentario, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Ay, tengo muchos libros. Ay. No sé cuál leerles. Tengo a Orlando Pichardo, a Harry Almela, a Jorge Gutiérrez, a Tisbando Llamaradas, esta antología de poesía de la costa oriental, este maravilloso libro de María Cristina Solaeche Galera, una de mis grandes amigas, el gran poeta zuliano Jorge Smike, que cumple como 100 años, Memorias del Campo Corto de Douglas Gutiérrez Ludovic, mira, la poesía de uso de Ernesto Cardenal, los versos del Capitán del gran Pablo Neruda, Víctor Valera Mora, el gran poeta venezolano, y aquí Verlaine, este maravilloso poeta maldito de la literatura francesa. Muchos libros, muchos libros, muchos libros. ¿Son felices ustedes con libros? Yo sí. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con nuestro admirado cineasta venezolano Emiliano Faría. ¿Y qué más puedo decir yo de la biografía de este hombre que hoy nos acompaña? Bueno, además de haber fundado, como comentamos al principio, ser parte de ese equipo fundador del desarrollo, de la Fundación para el Desarrollo Cinematográfico Regional, Fundacine Zulia, ese espacio que fue una especie de rebelión cinematográfica frente al centralismo. Sí, también ha participado en la producción
de diversos videoclips, ¿no? Imagínense, participó en la gira de Guaco con Luis Enrique, participó en Tu Amor es el Infierno de Zapato 3, Luces de Puerto Ordaz, eso fue en 1996, Pregones Zulianos, un videoclip de Rafael Rincón González, que por cierto, Rafael Rincón González cumple 100 años este año. Y en un videoclip muy divertido que ustedes pueden buscar en internet, Me Liberé, de Mermelada Bunch, también está la mano de Emiliano Farías. Yo veo en una gran oportunidad en el cine y en la producción audiovisual para conseguir financiamientos y hacer que Maracaibo, que el Zulia y que muchas partes de Venezuela que así lo deseen crezcan económicamente. Y esto me refiero yo pongo el ejemplo de Corea, ¿no? Cómo el cine coreano, las series coreanas, los podcasts coreanos están convirtiéndose en uno de los principales elementos de desarrollo económico de su país. Porque gracias a las películas coreanas, surcoreanas, me refiero, no a las norcoreanas, que ahí no hay nada, gracias a las películas surcoreanas, bueno, el país tiene un ingreso en turismo, un ingreso gigantesco en compra de mercancías y de derechos de autor. ¿Será posible? Yo sueño muchas cosas, ¿no? Como todos los que estamos metidos en el mundo de los libros. Yo paso por ese monstruoso edificio que es la cárcel antigua de Maracaibo, el antiguo retén de Maracaibo. Y yo digo, esa pequeña ciudad amurallada, que es esa esquina gigantesca, que son, no sé, 500 metros cuadrados, medio kilómetro, que está allí, eso podría ser una villa del cine, con grandes platós, ¿no? Y financiarse, estoy elucubrando, y financiarse, claro, con las producciones internacionales, porque es que hoy lo que está de moda realmente es el contenido infinito y no hay nada infinito. Entonces, si nosotros somos capaces de meter dramáticos, podcasts, este tipo de materiales, sueños, videoclips, cortometrajes, pequeñas series, en ese menú de gente que desea, que está hambrienta de talento, hambrienta de contenido, bueno, sin duda vamos a poder hacer de Venezuela el nuevo petróleo, porque la creatividad y el sueño de los zulianos y de los artistas, bueno, es infinito. Usted con Fundacine lo intentó, pero no existía Netflix. Hoy, en el 2022, no había internet. ¿Qué tiene Emiliano Farías ahora en el 2022? Para quien quiera aprender cine. ¿Y qué está haciendo Emiliano Farías para convertir? Porque yo sé que usted es un hombre que ama al Zulia y que ama a Venezuela, pero al Zulia mucho más, para convertir a esta tierra en eso que usted ama, transformarla en una meca del cine. Sí, fíjese usted, ¿no? Lo importante de las películas es que cautive al público, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, me hablaste del cine surcoreano. La película Parásito ganó el Oscar, y una película extraordinaria, una historia de verdad bastante impresionante, ¿no? Ellos lograron que la gente lo mirara hacia allá. Todo el cine que se hace en todos los países del mundo, menos en los Estados Unidos, es subsidiado, es apoyado por la nación. El cine nacional en todos los países del planeta, menos en los Estados Unidos, es apoyado por la nación, porque el cine es la ventana a través de la cual nos pueden ver. Hay un adagio que dice, un pueblo sin cine es un pueblo invisible. Nadie lo ve, pero si tiene cine, sí lo ven. O sea, yo no tengo por qué ir a México para saber cómo es México, o ir para China para ver cómo es China. Yo veo las películas y ahí tú te das cuenta cómo es esa sociedad, cómo hablan, cómo actúan, cómo se enamoran, cómo pelean, cómo se quieren. Entonces, las naciones tienen la obligación de apoyar al cine porque es una ventana que mantiene a esa nación en la palestra universal, ¿no? Menos los Estados Unidos porque es una industria que arropa todo. ¿Qué pasa con el cine actualmente, no? El monopolio norteamericano se debía a que ellos tenían la red de distribución. Las distribuidoras son las que, si tú tienes una sala de cine, tú pasas lo que te envía la distribuidora. Y hay películas que son mejores que lo que las distribuidoras te envían, pero no las puedes pasar, porque estás comprometido que sí. O sea, el monopolio total de la distribución. Esto se acabó con el Internet. YouTube, las plataformas como Netflix, acabaron con esa hegemonía. De tal manera
que la búsqueda, como hay cazatalentos, pues en el mundo del espectáculo hay los scouts, cazatalentos. Hay historias en diferentes partes del mundo que merecen, ellos andan buscando. Es más, Netflix busca, cualquiera de ustedes puede enviar un guión, una historia a Netflix y ahí hay gente profesional que dice, aquí hay una oficina en Bogotá que debería estar aquí, en Maracaibo. De hecho, la va a ver. Estoy seguro que Maracaibo arrancó el proceso de la Venezuela post-chavista. O sea, la Venezuela, después de todas estas equivocaciones, van a ser un país escarmentado que va a tener experiencia suficiente como para ir al desarrollo, ¿verdad? Como los países que salen de la guerra, como los países que salen de las grandes tragedias, que se equivocaron y se fueron por un barranco. Bueno, cuando se recuperan, ese país viene buscando lo mejor. Venezuela va a hacer eso, pero ya comenzó en el Zulia. Los zulianos estamos construyendo la Venezuela del futuro, la Venezuela diferente, otro experimento de país con más sensato, ¿no? Y con gente más preparada. Entonces, dentro de ese esquema, el cine tiene una gran cabida porque primero los artilugios técnicos están a la mano de todo el mundo. Las cámaras, mira, el teléfono. Ahora un teléfono tiene más calidad que una cámara. Hay drones, o sea, hay toda una tecnología y cada vez va a haber más, donde la posibilidad de tener una buena historia, filmarla y editarla y musicalizarla es infinita. También es infinita la pantalla. Antes era la pantalla de cine o los canales de televisión, estaban limitados, ¿no? Mira, yo hago una película, tengo que ver, yo como productor tengo que pensar, bueno, esta película, ¿dónde la puedo pasar? Era limitado. Hoy en día es ilimitado. O sea, no hay un límite. Si hay algo ilimitado en el mundo ahorita, es el audiovisual. La posibilidad de crearlo y la posibilidad de enseñarlo y de verlos. O sea, es infinito. Entonces, dentro de eso caben las producciones extraordinarias, como por ejemplo la película Parásito. La película Parásito mira, Román Chalva me dio muchos consejos. Yo le agradezco mucho a Román tantas cosas que me enseñó. Él me decía que las películas que hagan ustedes, los maracuchos, me decía así, los maracuchos, tienen que ser películas, tienen que ser historias que solamente puedan ocurrir en Maracaibo, que no puedan ocurrir en ninguna otra ciudad del mundo sino en Maracaibo. Entonces tienes que tener un componente guajiro, un componente colombiano, el lago. O sea, tienes que tener elementos propios de Maracaibo, que nadie puede hacer esa película sino aquí. Entonces ese me decía Román, esa es la película que va a darle éxito a ustedes, las películas propias de aquí. Yo he seguido mucho ese consejo de Román, inclusive ahora que... ¿Perdón? Excelente receta, estoy encantado con esa receta. Excelente. Entonces, fíjate, nosotros con el gobierno de Rosales, porque yo soy parte del gobierno de Rosales, mi esposa es su secretaria de Cultura, formamos parte de un equipo que le estamos echando cabeza, así como cuando Venezuela entró en el periodo de descentralización, que todo el mundo estaba pensando cómo desarrollamos esto. Bueno, los zulianos, para los que no lo sepan, estamos pensando cómo vamos a construir esa nueva Venezuela. Entonces, dentro de ese esquema, de ese nuevo planteamiento, está el desarrollo cinematográfico. Pero tienen que ser temáticas. Yo le digo a mi esposa Siria, Viviana Márquez, en la secretaría, cuando vayamos a financiar una película, cuando vayamos a apoyar una película, tiene que ser temática. No puede ser una película, mira, que yo me enamoré, entonces no me quiso y se fue con otro. Una cosa que se puede hacer en Barranquilla. No, tienen que ser cosas que tienen que ser aquí, zulianas, que sean temas nuestros. Y hay mucho. Entonces yo soy de los partidarios de fijar temáticas. Por ejemplo, si conseguimos un financiamiento para las tesis de grado audiovisuales de las universidades, tienen que ser temáticas, temas zulianos. Bueno, no me gustan los temas zulianos, entonces busca plata en otra parte, para que hagas tu historia de amor como tú la quieres hacer. Pero si nosotros vamos a impulsar, porque uno aprende a hacer películas filmando, entonces bueno, te financian la primera y si te una película completa, con todos los artilugios, pero ya para la segunda, ya tú sabes más que antes, entonces ahí te vas soltando, a conocer gente. O sea, el cine es una dinámica que se aprende haciendo. El todo es arrancar la producción. Entonces, por supuesto que le vamos a dar respuesta a esos jóvenes que quieren hacer cine. Hay instrumentos cinematográficos, hay artilugios que antes no los había. Por ejemplo, si tú quieres hacer una escena, otra de las películas que tengo yo en cola es Manuel Trujillo Durán en largometraje. Yo tengo el guión hecho, que está preaprobado por el SENAC. Yo sé que es un buen guión, es la historia de Manuel Trujillo Durán.
Nosotros podemos lograr escenas en la Zulianita, en la Plaza Baral, en el puerto de Maracaibo con los vapores de aspas, el ferrocarril, el gran ferrocarril del Táchira, porque Manuel Trujillo fue administrador del gran ferrocarril del Táchira. La podemos hacer porque en digital. Nosotros podemos recrear el puerto de Maracaibo, la Plaza Baral, totalmente con los artilugios digitales. Entonces, no hay nada que la imaginación pueda producir que no se pueda hacer en cine. Todo se puede hacer en cine. Después de Avatar, mira, yo digo una cosa, después de Avatar, claro, claro. Todo es posible, todo es posible. No hay nada que tú te imagines que no se pueda hacer. Entonces, entonces eso es barato. Una computadora vale $500, un teléfono vale $100. O sea, hay maneras que son una generación privilegiada porque tienen esa. Pero ¿qué vas a contar? ¿Qué historia vas a filmar? ¿Cómo la vas a contar? Eso es lo que debe haber aquí en la cabeza y lo que se debe enseñar como técnicas. Agradecido de verdad, maestro, por estas palabras. Ya llegamos al final del programa, pero estoy seguro de que quienes nos escuchan en todo el país saben que en el Zulia tenemos una gran tarea y que muy pronto vamos a estar viendo, bueno, producciones cinematográficas, especialmente la vida de Betulio González. Quiera seguir sus redes sociales, ¿cuáles son, maestro? ¿Dónde se puede averiguar el proceso de producción de Betulio González? Háblenos de eso brevemente. Sí. Bueno, perdón, la película va a tener un sitio web, todavía no lo tenemos, pero vamos a estar día a día publicando en las redes el acontecimiento de la película. Yo tengo mis redes, @Faría Emiliano en Twitter, Emiliano Faría en Facebook, en el WhatsApp. Yo soy poco farandulero con las redes, sí, las leo, más no escribo mucho. Mira, un último consejo que me dejó Román Chalvo, se lo voy a regalar a todos los que quieren hacer cine, a todos los que quieren hacer cine. Me dice Román, el que quiere hacer cine es así: amigo de todos, enemigo de nadie. Amigo de todos, enemigo de nadie. Porque en el cine uno necesita a todo el mundo, ¿verdad? Entonces no hay que dejar regueros, no hay que dejar enemigos en el camino, no hay que dejar puertas cerradas. Todo lo contrario, una sonrisa, gracias, y representar, personificar la dignidad del cine venezolano. Usted consigue una locación, la deja mejor que como la entregó. Usted va a trabajar en un barrio, afecte positivamente ese barrio, haga feliz a la gente que vive allí. El cine es digno y el cineasta debe personificar la dignidad del cine. Amigo de todos, enemigo de nadie. Muchas gracias. Gracias por todo. Y a ustedes que nos escucharon, bueno, les recuerdo que trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes. Estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para hacerles llegar este mensaje de optimismo y de un país posible a través de la lectura. Por favor, sean felices, lean poesía.